Volvemos al aire, será por las malas, serán informados. Serán informados y será por las malas, Sí, exactamente. Y para que sea por las malas tiene que ser informados. Querida oyentada, público querido, malardos y malardas, malotes y malotes del otro lado, decirles que ya estamos en comunicación telefónica, videollamada, porque nos estamos viendo, con Diana Broggi, psicóloga, docente, también es prosecretaria de Salud Mental y Derechos Humanos de Psicología, la Facultad de Psicología aquí en la UNLP, perdón, de la Facultad no, de Psicología UNLP, militante de Mala Junta de la Plata, Casa Fulana y Asamblea Feminista, obviamente para profundizar esto que charlábamos recién en el segmento de Comunidad de Male. Diana, buen día, Franco y Malena de este lado. Bienvenida. Hola, ¿cómo andan? Bueno. Bien. Buenas. No sé si se puede decir buenos días, sí, pero bueno. Hablábamos hoy mismo. Así arrancamos. Bastante malos los días y en particular de tanto ayer como hoy. Parece que cada vez un poco peor, digamos, ¿no? En relación a las noticias y a cuando se profundiza algo de la información también. Así arrancamos un poco el programa de hoy, donde bueno, abordamos hace un rato algunos de los elementos conocidos también el día de ayer y obviamente avanzando en una lógica de repudio al tratamiento mediático, sobre todo del triple femicidio que nos notificamos el día de ayer. Diana, con respecto un poco a algún parecer, por lo menos para arrancar por ahí, ¿qué sensaciones, digo, más allá de las sensaciones de mierda, qué sensaciones en base a cómo se da el debate público, el nivel de organización y de respuesta posterior y otros elementos que quieras agregar? Bien. Sí, una primera idea así, como muy generalizada en relación al contexto con la que me fui a dormir ayer y me levanté hoy después como viendo también algo de eso, ¿no? Como de la información en relación a las torturas y esto que digo, ¿no? Como cuando se profundiza como algo del relato también sobre lo que pasó, es el riesgo ya muy grave, digamos, como sociedad, en naturalizar altos niveles de deshumanización en los que estamos viviendo. O sea, venimos hablando de la crueldad, que tiene que ver obviamente también como con el contexto en la Argentina en particular, pero también es algo de época, lamentablemente, hay como muchas cuestiones que configuran en ese sentido, pero creo que hay como un llamado a, tomar conciencia humana, ¿no? Parece muy básico lo que estoy diciendo, pero creo que ahí hay un emergente, porque además el nivel de exposición constante en el que estamos, digamos, a información, a malas noticias, a, bueno, esto que ustedes decían, al modo en el cual son tratadas y transmitidas, ¿no? Como las violencias. Las violencias, digo, como humanidad, digo, desde Palestina hasta el triple femicidio, hasta la naturalización de que le peguen a nuestros viejos todos los miércoles, y discapacidad, y bueno, larguísima lista, por decir, en nuestro contexto actual, y que a veces hasta no llegamos a mirar un poco más, y bueno, es muy difícil reponerse también de eso en términos como más subjetivos. Y a veces, obviamente, hay algo como más de reflejo, hasta defensivo, que puede ser, bueno, miro hasta acá, o bueno, necesitar poner un coto, un corte, ¿no? Como en ese plano. Y bueno, desde ahí creo que a veces la naturalización, o insisto, ¿no? Como la deshumanización, y no digo solamente por lo que pasa, digo, como de quienes cometen las acciones y quienes ejecutan la crueldad, ¿no? Sino también la deshumanización en la que podemos caer con algún riesgo más de naturalización. Y que, insisto, creo que puede tener que ver, o sea, por distintas vías llegar ahí, ¿no? Incluso hasta a veces hasta por una cuestión de decir, bueno, hasta acá, o de esto no quiero saber tanto, o lo que fuera. Y en ese sentido, y lo conecto con algo de lo que decías también, de cómo pensar la reacción de ayer, la reacción popular, o por lo menos la más inmediata. Bueno, yo soy feminista hace muchos años, cuando no era tan común decirse feminista, etcétera. Primero éramos antipatriarcales, después dijimos, no, en realidad somos feministas. Y lo cierto es que el movimiento en la Argentina y a nivel internacional, porque es un movimiento muy contundente, pero en la Argentina tiene epicentro desde el Ni Una Menos hasta esta parte, que, bueno, hace 10 años, ¿no? Del primer Ni Una Menos.
tiene una potencia y una capacidad de enunciación muy poderosa y de organización todavía. Y yo creo que eso, la verdad es que ayer por lo menos alivió, o esa es un poco como la sensación. Y de que no fue una cosa más, digo, como que hubo algo, me parece, no sé cómo lo ven ustedes por ahí que están más conectados en términos más mediáticos, digo, no pasó así nomás, ¿no? Digo, venimos del triple femicidio también, desvicidio de Barracas, Sí. Que ahí en donde nos prendieron fuego y ahí no hubo esta respuesta. analizábamos un poco eso ayer fuera de aire, cuando nos enteramos de este triple femicidio, y hacíamos y comentábamos esto, ¿no? Che, bueno, la expectativa, por lo menos, de ayer cuando terminamos el programa, más allá del golpe de la noticia, era, bueno, que no sea como lo que pasó, ¿no? Incluso con reacciones populares, si se quiere, cuando uno las mide, o las mide con otras, ¿no? Con otros hechos también tan aberrantes, que dice, bueno, incluso hasta la respuesta popular, ¿no? No sé si decir insuficiente, pero sí más escueta. Sí, 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 sí. Sí, con otro nivel de conciencia, me parece. Y ahí, bueno, entra a jugar mucho esto de que ayer aparecía, me parece como con mucha claridad también en la consigna del movimiento, ¿no? Feminista, esto de las malas víctimas. Me parece que en Barracas también, ¿no? Como con las compañeras esta cuestión de, bueno, no es casualidad que eran lesbianas y que fue un crimen de odio, triple lesbicidio, donde el odio estaba muy marcado ahí, pero sin embargo pareciera que no termina de hacerse eco la sociedad de algo así. Y bueno, con el triple crimen, digo, lo que estamos viendo ahora, el triple femicidio de Brenda, de Lara, de Morena, la verdad es que parece, no sé, ya no sé de qué nos podemos sorprender, pero esto, ¿no? Como tener que estar explicando que no importa, qué hacías, si iban a una fiesta, si no, si ellas... Además de que hoy ya está muy claro que hay un entramado narco, que además se nos enrostra, digamos, como en nuestra sociedad, que también frente a eso no podemos dejar de mirar, no hay que mirar para otro lado, o sea, hay que como algo muy, muy concreto también para entender el entramado social y de la crueldad en el que vivimos, que cuando se profundizan las políticas de odio, que cuando el Estado se retira, bueno, Sí. no, Diana, es bastante automática la respuesta. Sí. yo quería consultarte más que nada bueno, cuando empezó el movimiento feminista se empezaron no es por ponerle números, porque esto también es horrible, no ponerle números a las víctimas, pero a veces es necesario contar para saber cada cuánto pasa y cuál es el problema o el enemigo al que nos estamos enfrentando. Y bueno, cuando empezó el colectivo, empezó esta cuenta, ¿no? De contar cuántas mujeres morían por año. ¿Cómo se profundizó año a año? Si hay un aumento de casos, ¿qué nos puedes contar más vos en detalle que por ahí conoces más? Sí, bueno, siempre es un tópico, ¿no? O sea, lo estadístico en realidad para mí también, para lo que nos sirve muchas veces es para poder también desglosar datos frente a relatos que dicen, bueno, que no existen las desigualdades de género, ponen en dudas como las violencias, etcétera. Los femicidios son la expresión de la violencia por motivos de género, por razones de género, en su expresión más extrema. Lo que siempre decimos cuando trabajamos en formación, yo hago mucha formación hace muchos años y trabajamos con la metáfora del iceberg, ¿no? Que es lo que está en la punta del iceberg, lo que se ve, la violencia extrema, y bueno, y por debajo hay que trabajar sobre un montón de otras razones que van desde los chistes, digamos, desde todas aquellas cosas que naturalizamos, la violencia económica, la violencia psicológica, etcétera. En estos últimos años no son cifras que además sean sencillas en las cuales se puedan generar variaciones en esto mismo, de que es multicausal y demás. Yo no vi o no tengo en este momento ahora el número del registro de la Corte Suprema, que en general es de la Oficina de la Mujer, como los datos por ahí como más concretos que en general miramos. Porque bueno, también eso, ¿no? Somos un país muy atrasado en términos de mediciones
en esos planos. De hecho, mucho tiempo el conteo, digamos, de los femicidios los hacía la Casa del Encuentro, ¿no? Sí. Organismos no gubernamentales, eso también es todo un dato. Y lo cierto es que creo que ha variado, un poco aumentó en los últimos años, pero digo, siempre dentro de la misma tendencia que creo que es eh, cada 36 horas, una cosa así. Digo, por decir algo muy general, y en esto que vos misma decías, o sea, no es el conteo, o sea, ¿qué hay detrás del dato? Yo creo que los datos no sirven, que necesitamos trabajar con números, con los números de la desigualdad, porque además eh, esto, ¿no? Por ahí ahora estamos acá estoy hablando con ustedes, que son personas en las que no hace falta convencer o tienen un nivel de conciencia, pero bueno, no sé, yo, formación en la facultad, por ejemplo, en distintos públicos y generaciones, y trabajar con los conceptos, con los relatos de las realidades y con los datos sirve muchísimo porque es como la evidencia más concreta y desactiva cualquier tipo de narrativa, digo yo, ridícula en relación a la sobreideologización del tema. Cuando dicen, ¿viste?, estas cosas de, no, bueno, acá vienen a adoctrinar. No hay un adoctrinamiento. Hay datos, hay conceptos, hay teorías de género extensísimas, pero bueno, a veces no hace falta tanto eso y el dato sí ayuda. El dato más en crudo solo del número de los femicidios creo que a veces es complejo porque también a veces empieza ahí como un tema medio político, me da la sensación de a ver qué gobierno los baja o no, y como en una cuestión que termina haciendo que se pierda de vista así como la complejidad de la multicausalidad. Entonces creo que a veces hay que acompañar los datos con, por ejemplo, los datos de la brecha salarial, los datos de lo que nosotros llamamos la segregación horizontal o la segregación vertical. Como vos ves, las estadísticas y los números en el mercado laboral, por ejemplo, ¿no? El ingreso de las mujeres. Pues la violencia económica, bueno, en esto del iceberg, es uno de los motivos re importantes. Fundamental. ¿Cuántas mujeres no pueden salir de sus casas o esto, ¿no? O están presas de relaciones violentas y que terminan en femicidios por motivo económico, que apremia hoy la Argentina en todos los sectores, pero bueno, los sectores más vulnerables, y digo, no es casualidad también estas chicas jóvenes, mujeres, ¿no?, de barrios populares. Diana, con respecto un poco a algo que planteabas al comienzo de esta deshumanización, ¿no? Época terrible de crueldad que vivimos, obviamente cuando es política de Estado, obviamente esto repercute, cala en distintas capas de nuestra sociedad. ¿Te sorprende de alguna manera el retroceso, sobre todo en materia más de comunicación, discursiva, de posicionamiento, en esta etapa? Sobre todo de esto, vos recién nos señalabas, bueno, sectores, en este caso ustedes están convencidos, no los tengo que convencer de esta situación. ¿Te llama la atención, en incluso sectores convencidos, el tratamiento, si se quiere, de la información, el no abordaje de algunos temas, bueno, esto ya no importa, que es un poco lo que a veces escuchamos de algunos compañeros, o bueno, ya ni que hablar de lo que fue el querer achatar la responsabilidad electoral al movimiento feminista, entre otras cosas, que fue la barbaridad que escuchamos luego de perder con Javier Milei? La verdad es que sí, me preguntás si me sorprende, un poco sí me sorprende, pero también porque quiero no perder la capacidad de sorprenderme, incluso como frente a las cosas que uno medianamente espera, ¿no? Yo tengo una frase de cabecera igual que es que las expectativas son la madre de las frustraciones, entonces también hay que regular, pues tampoco hay que decir, no, bueno, estamos... me parece que obviamente... si pensamos como del primer ni una menos a esta parte, el avance en términos de conciencia social y que después además se expresó en términos legislativos también. En nuestro país, la Argentina es un país de vanguardia. El marco, nosotros tenemos ley de identidad de género, cupo laboral trans. Hablar de feminismo ya no es tanto una mala palabra, más allá de esto que vos traés después como del modo en el que se tergiversa. Bueno, o hay posicionamientos ético-políticos ahí, yo creo que estuvieron siempre. Sí, lo que me sorprende un poco es como de cierto nivel, en los sectores más
entre comillas voy a decir, aliados, o que uno esperaría Ujú. otro tipo de posicionamientos, sí, un poco sí me sorprende. Tampoco quiero decir que me decepciona, pero es como digo, che, qué Otra fiaca. vez, Mm. ¿no? Otra vez. Claro, porque creí, y no me siento como inocente por eso, digo, Sí, oh, sí, ay, sí. qué tontas, ¿no? Que fuimos. Eh, pero bueno, que realmente hubo mucho de lo que aprendimos en estos 10 años. De hecho, se crearon instituciones, y digo, no solamente en el Estado, sino digo, en las universidades, hay áreas de género, hay cosas que no existían. El propio debate sobre los varones, y que ya no es punitivo, sino, bueno, che, ¿cómo están invitados a esta discusión en relación a, digo, propios compañeros también? Así como hay quienes esto niegan o esto no, las feministas y los tres pueblos y todas esas cosas, Mm. también hay un montón me parece, como de varones invitados a la discusión y que están, y que ya son parte y que eso antes no estaba, y con otros argumentos y con un posicionamiento que también aporta. Pero bueno, obviamente falta mucho para que algo de todo esto sea mayoritario. Y sí, lo que por ahí sí me sorprende es el nivel de retroceso, eso un poco más. La semana pasada, sobre todo, la semana pasada fue lo de la publicidad de Shell. Ya estoy, pasan Ah, tantas sí, cosas. sí, sí, la Por publicidad que ahí. subieron, bueno, tanto esta estación de servicio, ahora no me acuerdo la localidad exactamente, pero a De las Entre redes. Ríos, Sí, había creo que una era. Shell y una YPF que replicaba, digamos, el mismo concepto. eh, que bueno, lo charlamos acá, pero como la oyentada se renueva, lo reforzamos. Concretamente en la Sí, publicidad meten en este caso, a la community manager de la empresa en este caso, una mujer que hace Una mujer. redes, una chica, una claro, chica. sí, sí. No, digo, sobre todo porque es además una lógica incluso de compañera de trabajo, ¿no? Que existe esto, como la lógica de la rompehuevo, la lógica de la hincha pelota y La esta. pesada. Claro. Bueno, que la meten en una bolsa concretamente y la descartan en una encomienda. En la Claro, otra. como en un chiste, ¿no? Ujú. Toda esa escena, eso sí, bueno, hubo un gran repudio Sí. después, obviamente, bueno, no sé si obviamente, pero bueno, por lo menos pidieron disculpas públicas y hubo todo un... Pero bueno, eso sí, sí, y la verdad, las discusiones sobre Cordera, ahí sí, sobre si entrevistar o no a Cordera Ujú. y la libertad de prensa. Me parece que ahí en todo caso lo que sí me sorprendió es como, qué poco estábamos calibrando por ahí otra vez algo de esto, nivel como más de conciencia y de como tenemos un poco, o hay que rediscutir qué cosas, bueno, a ver, pueden ser un error, pueden ser, me parece que cuando hablamos de estos temas, yo siempre digo, de género, de salud mental, todos y todas tenemos algo para decir y no hay una verdad. Ujú. Después hay cosas que ya en un punto son como cierto consenso de que cosas que están mal. Mm. O sea, hacer un chiste de la representación de un femicidio está mal. Sí. Es violencia simbólica, de hecho Sí, después. eh, eh, sí, perdón. No, que después lleva a lo que termina pasando, ¿no? Yo te quería consultar algo sobre, bueno, estos entes, digamos, ¿no? La justicia, la psicología y demás, eh, que también tiene una mirada, a veces, no siempre, bastante machista y patriarcal. ¿Cómo lo ves vos? Porque vamos haciendo un camino, ¿no? Desde las redes sociales, desde la aceptación de la sociedad, desde, bueno, luego muerte, y de todos estos lugares que a veces cuesta un poco llegar y también a veces hay que repetir las cosas muchísimas veces para que te escuchen. Sí, bueno, en términos de justicia, o sea, el Poder Judicial en la Argentina creo que es como lo primero que debería estar en discusión, ¿no? Por un montón de cosas. Digo, está presa Cristina hace 100 días, Ujú. Milagro Sala. tenemos presa política, una expresidenta, con un nivel de injusticia tremendo y también un nivel de naturalización también muy Mm. fuerte, además de que también mujer y que, bueno, un montón de otras cosas que construyeron, de hecho, violencia simbólica también Sí. súper naturalizada y violencia política durante muchos años y seguimos siendo parte de eso como Mm. sociedad. Y obviamente, un poder judicial que ejecuta acciones como en ese sentido, además de las convivencias políticas, etcétera. Yo creo que ahí, y me preguntabas a nivel psicológico,
o ahí no sé bien a qué te referís, como más del sentido común, decís, No, por o de ahí cómo se piensa. de la falta que hace, ¿no? De la ayuda psicológica a mujeres que están Ah, en condiciones, ok, digo, ok. Sí, sí, sí. Bueno, ahí después tenemos otro problema que es, o sea, por un lado, esto en términos más de política pública, esto, ¿no? Como mm, no hay en términos esto de recursos, si querés, esto en términos judiciales o jurídicos, esto con un Estado retirado en términos de política pública. Lo que se sostiene en la provincia de Buenos Aires, yo creo que con un esfuerzo enorme, y hay que valorarlo, hay que decir, che, es por acá, porque, bueno, cuando todavía hay cosas, creo que, bueno, eso es importante, pero bueno, a nivel nacional está totalmente desmantelado, eso tiene un efecto tremendo. Y digo, como cualquier acompañamiento a personas en situación de violencia, son un poco como esas dos grandes patas. Obviamente también el sostén económico, también había programas como el programa Acompañar, que también se desmanteló, que implicaba también una ayuda económica. Y en términos psicológicos, o de esto, o de un acompañamiento más en ese plano de la salud mental, también falta. Siempre igual estuvimos, me parece, como, y seguimos estando ahí, sigue como Estado, algunos mm, pasos atrás, porque también la salud mental yo creo que como tópico, como punto de agenda, se empezó a poner un poco más. Siempre fuimos la hija paria de la salud, la hija paria de las políticas públicas y la salud mental, la hija paria de de la hija la de la paria. salud. O paria. sea, y así, entonces, todo muy atrás. Y tenemos otro problema, y esto yo lo planteo mucho porque hago formación y también trabajo dentro de la Facultad de Psicología, que es la formación de los profesionales. Mm, Porque no todos y todas, y eso es algo que tiene que ver con la perspectiva de género, y eso, así como en comunicación, no da lo mismo periodistas que tengan o no tengan perspectiva de género y diversidad, no es lo mismo, psicólogos o psicólogas, psicólogos o abogados, abogadas que tengan. Entonces ahí es una deuda súper pendiente, la ley Micaela obviamente ha ayudado muchísimo también en estos años y la seguimos implementando todo lo que podemos en los huecos que haya y el espacio que exista, pero eso también dificulta, digamos, ¿no? El acompañamiento. Y que hay algo también, ahí si querés hilar más fino, en el abordaje de las situaciones de violencia, que tiene que ver esto tanto con la prevención, como, bueno, cómo se trabaja para intentar reparar algo, ¿no? Ahí ya, digo, después, obviamente, cuando hubo un femicidio, lo que hay que hacer es después prevenir, posvenir, trabajar con la familia, hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero también tenemos que trabajar para que no haya más femicidios. Que es un poco volviendo a algo también de lo que vos decías antes. Y ahí, si además de que social y culturalmente todavía cuestan un montón de cosas identificar, ver y las tenemos naturalizadas, y después del Estado tampoco, o no terminamos de ajustar, ¿no? Como esas políticas públicas que necesitamos, por lo menos en estas dos patas que vos traías. Yo agrego lo económico porque mm, es re central. sí, La verdad que es re central. Cuando ves esto en las trayectorias, en las historias de vida, juega un rol, te diría, trascendental para la posibilidad de salir o no del circuito de la violencia. Tal cual. O no sí, caer en redes de mayor vulnerabilidad, de sí. hecho, ¿no? Que eso Tal cual. también sucede mucho. Diana, bueno, agradecerte obviamente muchísimo estos minutos, sobre todo para reflexionar un poco más alrededor de esto, no abundar obviamente por lo menos en la concepción informativa que tenemos de estos casos y sobre todo seguir problematizando y discutiendo sobre todo lo que nos falta y las necesidades de avanzar y como bien decías, reuniendo los datos para generar política al respecto, ¿no? Que al fin y al cabo es la solución para el abordaje de estos problemas que existen y que son transversales. Te agradecemos muchísimo y obviamente los micrófonos de trinchera siempre a disposición. Gracias. Bueno, gracias. Gracias a ustedes también por comunicar y por comunicar así. Es re importante. Paso tres chivos Por cortos. supuesto. Dale. Uno que estamos ahí trabajando con el espacio de Asamblea Feminista, la Platense, para hacer también acciones de concientización también durante estos días. Y el sábado 27 este sábado,
Sí. También ya he convocado una marcha en Capital, así que bueno, posiblemente nos pleguemos ahí. Bien. Además de Sí, hacer esto, lo que decimos microacciones es cosas concretas en la sí. ciudad, hablar con todo el mundo que podamos hablar. Si tenés Por flyer eso de lo esto, de acá de La Plata, envíalo, así después lo pasamos. dale. Sí, sí, sí. Ahí lo estábamos terminando como de armar y Bien. salir con Bien. alguna propuesta así más que nos permita mover en redes, pero también imprimir y hablar con nuestros vecinos, con la gente del barrio, etcétera. Y después, bueno, en Casa Fulana pasamos hoy a la noche, a las 8, cuando acecha la crueldad, que es también un documental de Futurock. Y después esto más para agenda más en general, pero octubre es el mes de la salud mental. Estoy muy Sí. militante de la salud mental. En general, así que ahí también siempre, bueno, está bueno, sí, por ahí difundir algo, les puedo mandar material o Sí, cositas, y pero mira, a nosotros nos siempre gusta está hacer bueno. los compromisos en vivo, así que vamos a ¿Qué va a aprovechar hacer? este momento y justo que acabas de decir un tema central, nosotros también venimos con una discusión alrededor, obviamente, de casos que vemos, sobre todo de jóvenes y principalmente muy jóvenes. Así que nos comprometemos al mes que viene. Si querés venirte al piso, mejor, para tener una charla aquí en el Re. estudio Emilio Oscameta-Curi. Sí. Y sobre todo hablamos un poco más largo y tendido alrededor de este tema que obviamente también es fundamental. Perfecto. Bien. Compromiso asumido. Muy bien. Muchas gracias. Diana, muchas Gracias, gracias chicos. y fuerte Dale, abrazo y gran gracias. jornada. Hoy también vamos a estar pasando aquí también este capítulo, Sí. así que ahora vamos a estar reforzando eso también. Muy bien. Bueno, gracias a ustedes también. Buenos días. Gracias, abrazo. fuerte abrazo y gran jornada. Pasaba Diana Broggi, psicóloga, docente, prosecretaria de Salud Mental y Derechos Humanos de Psicología en la Universidad Nacional de La Plata Ajá. y también militante de Mala Junta La Plata, Casa Fulana y Asamblea Feminista. Quiero agregar un dato Sí. que me faltó sobre la desocupación, ¿no? Porque entre mujeres jóvenes de 14 y 29 años, entre esa edad, la desocupación se ubica en 16,1% frente al 13,6% de los varones. Una brecha de género de 2,5 puntos porcentuales. Esto también lo publicaba el Grito del Sur, por si quieren ir a verlo, es muy interesante. Los datos que arrojan nos sirven para justamente esto que mencionaba la compañera, que Sí, era y de los poder elementos un poco para llevar a la discusión datos. no reproducir boludeces Claro. y sobre todo dejar de hablar de lo que a nosotros Y bueno, nos parecen recuerden, las cosas. sí, recuerden que la movilización es del 27, es muy Sí. importante que participemos todos y todas porque es algo que nos afecta Exactamente. muchísimo. Vamos y volvemos rápidamente porque todavía hay muchísimo de Será por las Malas para compartir con ustedes. Permanecer esperanzado hasta el amanecer, como un perro esperándote, sonriendo hasta el final, corriéndote al llegar. No miré la destrucción de las cosas a mi alrededor.